Aún veo arrugas, Evelina. ¡Doctor Gecko! Voy un poco retrasada. Un experimento no salió como esperábamos. ¿Puedes empezar el programa sin mí? Tranquila, doctora. Tengo todo bajo control. Gracias, Doctor Gecko. Nos vemos en un rato. Tío. Ya estoy afuera del INEGEN. Excelente. Ahora sale Epigenio por ti y te prepara para el show. ¿Show? Evelina, no te distraigas. Epigenio, ¿a dónde vamos? ¡Qué chido! Oye, ¿qué haces, Epigenio? ¡Auxilio! Hola, mis queridos científicos en potencia. Hoy vamos a hablar de unos seres misteriosos y extraños. Son tan incomprendidos que hasta las moscas huyen de ellos. Se visten como si estuvieran locos y su lenguaje es incomprensible. Así es, chatos, estoy hablando de los adolescentes. No quiero alarmarlos, pero hoy tendremos la presencia de un espécimen vivo en el escenario. Con ustedes, Ricardito, el gecko adolescente. Ustedes recordarán a Ricardito como aquel huevo que heroicamente salvé. Fue uno de mis mejores momentos. Bueno, eso no importa. Ese huevo se convirtió en un niño que, como todos los reptiles, creció de volada. ¿Qué? Eres un mocoso chillón, un poco travieso, pero adorable. Pero ahora que entras a la adolescencia, todo será diferente. Y para explicarlo, hicimos una canción. Esto es para todos los pubertos del público. ¡Ricardito! ¿Tus hormonas son un rollo? Ya no quieres ser un pollo. No sabes lo que quieres, ni quieres lo que tienes. Pobre Ricardito, tu cuerpo es un relajo, pues pareces renacuajo. Con más granos que un elote y hueles a michiote. Ricardito, el gecko adolescente. Yeah. ¡Bravísimo! ¿Qué te pareció? Típica actitud de puberto. Pero, ¿qué es un puberto? La pubertad marca el inicio de la vida reproductiva. Por otra parte, la adolescencia es el proceso de maduración cognitiva, emocional y social de la juventud. En esta etapa, son comunes los cambios drásticos de humor, el sueño constante, la preferencia de amigos sobre la familia, la búsqueda de identidad. ¿A quién quieres engañar? Los geckos estamos pelones como una roca. En la naturaleza abundan los ejemplos de cambios notables durante el proceso de maduración. ¿Pero qué detonan estos cambios? ¿Acaso los genes cambian? No, los genes no cambian. Esta linda mariposa sigue teniendo los mismos genes que cuando era una oruga horrenda. Oye, más respeto. Pero lo fascinante es que nuestros genes poseen un reloj biológico que le indica a nuestro cuerpo cuándo es hora de cambiar. Entonces, ocurren cambios a nivel epigenético. Es decir, que ciertos genes comienzan a manifestarse en lugar de otros. Como si apagáramos y prendiéramos las luces de un cuarto. Epigenio, ya nos quedó claro el punto. Estos genes desatan una producción alocada de hormonas, sustancias que regulan la actividad de un determinado tejido u órgano. Los hombres generan testosterona, la cual hace que sus cuerpos se vuelvan más musculosos y que produzcan espermatozoides. Las mujeres generan estrógenos y progesterona, las cuales hacen que sus cuerpos se hagan más curvilíneos y que produzcan óvulos. La hormona que desata todo este merequetengue en los pubertos se llama gonadotropina, la cual es producida en el hipotálamo. ¿Gelatina del hipopótamo? Tío, ya se te patina el coco. Hablando del coco, durante la adolescencia, el cerebro entra en un proceso de remodelación que durará alrededor de 10 años. Se ha descubierto que durante este periodo se lleva a cabo una poda neuronal de todos aquellos conocimientos y habilidades que ya no usamos para darle espacio a las nuevas ideas. Quizás por eso
El cerebro adolescente funciona de formas tan extrañas. Mira quién habla. ¿Qué? ¿Estás teniendo una típica crisis adolescente, Ricardito? No, solo que me choca que me digan Ricardito. Y que me amarren una silla. Son un poco sensibles los millennials. Mejor piensa en la lluvia de solicitudes de amistad que vas a tener en tus redes sociales después de salir en este programa. Selfie con tu tío favorito. Doctor Gecko, acabo de ver la foto que subiste. Saca a Ricardo de esa silla ¡de inmediato! ¿Con que viendo el Face a la hora del trabajo, doctora? No me cambies de tema, doctor Gecko. Pero, doctora, es en beneficio de la ciencia. De ninguna manera. Pero no podemos tener adolescentes Doctor merodeando Gecko, en el foro. no voy a discutir. Bueno, está bien. Pero no me hago responsable. ¡Santas salamandras! ¡El puberto está suelto! Epigenio, no te puedo dejar un segundo a cargo. Solo a mí se me ocurre depender de una mosca. ¡Ay! ¡Bájenme de aquí! ¡Ricardito! Digo, ¡Ricardo! ¡No seas gacho! ¿Ves, doctor Gecko? Eso te pasa por subestimar a los adolescentes. La adolescencia es una etapa llena de buenas cosas. ¿No es así, Ricardo? 100%, nena. La mente de un adolescente se encuentra redescubriendo el mundo. Las sensaciones y las emociones son mucho más intensas y todas las experiencias que tengan a esta edad serán muy significativas y determinantes para el resto de sus vidas. La plasticidad del cerebro adolescente le permite desarrollar nuevas habilidades y aprender mucho más rápido que un adulto. Además, a esta edad, nuestros cuerpos se encuentran en su mejor momento. Los sentidos, la coordinación y la agilidad están al 100 y el sistema inmunológico es muy fuerte. La adolescencia es quizás la etapa más sana de todas. Así es que disfrútenla, chicos. Ahora resulta que son invencibles. No es a lo que me refería, doctor Gecko. Los adolescentes están expuestos a muchos riesgos, ya que algunas de las características que los hacen geniales también los pueden volver vulnerables. Se ha visto un aumento en embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, accidentes, consumo de sustancias tóxicas, incluso casos de suicidio. También hay evidencia de que a esta edad pueden surgir algunas enfermedades psiquiátricas, a veces disparadas por el abuso de drogas. ¿Y qué? ¿Nadie piensa hacer nada al respecto? Aquí en el INMEGEN estamos haciendo estudios para encontrar vínculos entre distintos genes y algunos padecimientos psiquiátricos en los jóvenes. Hay estudios que buscan comprender desórdenes alimenticios desde la genética. Sin embargo, aún falta mucho por explorar e investigar. Bueno, ya bájenme, ¿no? Tenemos a la doctora Mirna Morales de invitada. ¿Quieres hacerle algunas preguntas, Ricardo? Oigan, yo soy el que hace las preguntas. Hola, doctor Gecko, ¿cómo estás? ¿Te hiciste algo? ¿Te cambiaste el peinado? He notado que algunos de mis compañeros se ven adolescentes, pero otros todavía no. Pueden influir tanto factores genéticos, que son los familiares, o factores sociales, como la alimentación o los deportes, que te hacen madurar antes que otros niños. Pero no se preocupen, a todos al final van a llegar a ser adultos. ¿Y si nací con un gen de esquizofrenia o depresión? Sí, hay predisposición si en tu familia hay algún enfermo con esta patología, pero no te preocupes, no significa que tú vayas a tener esquizofrenia. Sí, las drogas pueden ser un factor muy importante y más si se consumen en la adolescencia porque todavía tu cerebro no está maduro. También a esta edad, los chicos pueden presentar ciertos desórdenes alimenticios como la anorexia y la bulimia. Por eso es muy importante que si ves problemas con tu manera de comer, te acerques a tus papás para que te lleven a un especialista. ¿Y te gustó ser adolescente? Sí, me gustó mucho porque hice unos de mis mejores amigos que todavía conservo y aparte ahí me di cuenta de que me gustaba mucho la ciencia. Entonces es una etapa donde puedes escoger ser lo que tú quieras. Sí, muy fascinante. ¡Uy! ¡Un like a mi selfie! Oye, Epigenio, ¿sigues en agregarme a tus amistades? ¿Te crees muy o qué? ¡Uy! ¡Se me acabó la batería! ¿Hola? ¿Doctora Nina? ¿Evelina? ¿Alguien? Ay, ya estoy muy viejo para esto.